Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega del Repositorio Fiscal, una charla analítica, concisa y concreta de temas tributarios y fiscales. El día de hoy tengo el agrado de contar con la presencia de un gran amigo de la ciudad de León, Guanajuato, que tiene una influencia muy importante en todo el Bajío, que es el contador público Edgar Ulises Hernández Campos, que es contador público por la Universidad de La Salle, de Bajío. eh, es máster en fiscal por la misma Universidad de La Salle, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de Delegación Guanajuato, contador público certificado en materia fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, reconocido como el fiscalista del año por parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas AC, y así un largo, etcétera. Es director general de Hernández Campos Contadores Públicos, sociedad civil que tiene su sede en la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, pues tengo el agrado de contar con él para la charla de hoy, que es devoluciones de saldos a favor. Así que bienvenidos. Comenzamos con esta nueva entrega del repositorio. Hola Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mi estimado Jesús, como siempre, un gusto saludarte. Estamos aquí, pues, a la orden, en lo que les podamos aportar de nuestros conocimientos o la experiencia sobre este interesante tema. A la orden, con gusto. Oye Edgar, pues qué agrado tenerte aquí sobre este tema que es devoluciones. Eh, Recientemente yo veía, y precisamente en la página de Tax Editores, una nota que habla de que el sector que podríamos considerar como asalariado, si me permites el término, con mucho respeto, siempre lo digo a todos los sectores, eh, podría ya tener la facultad o la posibilidad de solicitar su saldo a favor, pero les da un poco de inquietud. Entiendo en general lo que sucede cuando hay esta incertidumbre por temas fiscales, por temas delicados, porque la cultura ancestral en México ha sido un tanto de terror por parte de los funcionarios fiscales, ¿no? Recordemos aquella Lolita, ¿no? Mejor declara Lolita para que no conozcas a Dolores, ¿no? Una amenaza muy importante. Entonces quiero hacerte la primera pregunta que el día de hoy me parece que podemos ir resolviendo ya directamente con preguntas bien determinadas en cuanto a tópicos de este tema que es devolución. Y dice de la siguiente manera: ¿en qué momento puedo solicitar la devolución de mi saldo a favor si soy una persona física o si soy una persona moral? Muy bien, antes de nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Aprecio el detalle de considerarme. Y para responder la primera pregunta, hay que distinguir en principio dos cuestiones muy importantes. Tenemos un conjunto de impuestos llamados directos y otros impuestos llamados indirectos. Si bien ambos son impuestos, y me refiero en materia federal, en materias estatales o municipales hay otro tipo de reglas, aunque no cambian mucho, pero es otro enfoque. ¿Coincido? En el caso concreto, tú hacías referencia, mi estimado abogado, respecto a los asalariados. Vamos a concentrarnos en principio en el impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que es de causación anual. Por lo tanto, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece de manera puntual que para que tú tengas el derecho, y recordemos que es un derecho del contribuyente, el solicitar los saldos a favor de impuestos, el que sea, pero me refiero al impuesto sobre la renta en este momento, para que tú tengas el derecho de reclamar a la autoridad fiscal un saldo a favor de impuestos sobre la renta,
lo primero que debemos de considerar es que efectivamente tengas un saldo a favor y segundo, que esté debidamente declarado en una declaración anual. Recordemos que en el caso de personas morales, la fecha perentoria para la presentación de su declaración anual fue el pasado 31 de marzo. Para personas físicas, el plazo perentorio es al 30 de abril. Entonces, si tú presentaste las declaraciones en tiempo y forma, tienes un saldo a favor que puede ser susceptible de solicitar en devolución. Inclusive, si la declaración se presentara de forma extemporánea, pero se presenta en ese momento en que se presenta la declaración, repito, aun y cuando fuera extemporánea, el contribuyente tiene el derecho de solicitar el saldo a favor que corresponda. Ese es por el primer grupo, que creo que es el que se pone más adecuado el ejemplo en ese momento. Recordemos también que hay otro conjunto de impuestos, como lo son los indirectos, me refiero específicamente al IVA, donde el IVA es de causación mensual. Por lo tanto, ahí las reglas de juego cambian. En el ISR tengo que agotar un ejercicio fiscal para poder determinar un saldo a favor, y en materia de IVA tengo que terminar un mes, hacer la declaración del impuesto a favor dentro de la declaración del mes siguiente, y en ese momento nace el derecho de la devolución. Entonces, en primera instancia, mi estimado, esos serían los pormenores de cómo nace, y repito, el derecho a solicitar un saldo que tenga el contribuyente a favor, y no pasar por alto, y lo digo como comercial para que la gente no lo olvide. Recuerden que el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que es un derecho del contribuyente recibir los saldos a favor en materia de impuestos federales que resulten. Por lo tanto, no nos dé temor de solicitar un saldo a favor si es que en algún momento dado se llega a determinar. ¿Por qué parto de esta base? Por algo muy simple. Cuando el contribuyente le debe al SAT, el SAT agota todos los medios humanos, inhumanos, locales y celestiales para cobrar. Entonces, en contraparte, el contribuyente también goza de las mismas preferencias. Gracias, Edgar. Fíjate que precisamente eh, la siguiente pregunta que tenía aquí para formularte, y la hago en este sentido, era ¿cuáles tributos federales pueden generarme un saldo a favor? Pero además, bueno, ya nos hablaste de renta, nos hablaste de IVA. Yo me atreví a pensar en IEPS, porque IEPS me parece que el día de hoy es una figura, una contribución muy particular, que quizás no tengamos tan clara o no traigamos tan en mente, pero sí me parece muy trascendental, digo, por el tema de hidrocarburos, por el tema de quizás otros elementos que podríamos estar pensando, porque estamos en un momento específico donde la contaminación, donde la degradación del medio ambiente y donde los efectos dañinos para el ser humano deben ser considerados ya de otra naturaleza. Es decir, tenemos que evolucionar pensando en lo que alguien diría derechos o contribuciones ambientales, que aquí tenemos una contribución que técnicamente sería ambiental ya de mucho tiempo, no es novedoso, es el IEPS. ¿Qué podrías platicarnos respecto de la devolución del IEPS y quiénes serían los sujetos que podrían solicitarla? Mira, como antecedente nada más es un mero antecedente histórico. Recordemos que, como bien apuntas, México, por ahí del año 2000, recuerdo perfectamente que estaba en la presidencia de Vicente Fox, por ahí del 2000, 2001 más o menos, se presentó una iniciativa para crear impuestos ecológicos como un impuesto muy particular, situación que fue propuesta, nunca se aprobó en el Congreso, y en su lugar se prefirió adoptarlos e incorporarlos, como tú bien señalas, a la ley del IEPS. En principio, y sí lo quiero dejar muy claro, en principio la naturaleza extrafiscal del IEPS no está configurada la ley, o no está, digámoslo así, elaborada de tal manera que el contribuyente tenga de manera directa una posibilidad real de recibir el IEPS como un saldo a favor. En su lugar, lo que la ley del IEPS previene es un mecanismo de acreditamientos que al final del camino
sabemos que un acreditamiento en términos legales se trata de una compensación, porque es la naturaleza legal de la figura. Entonces el IEPS en su mecanismo conceptual no admite en principio una devolución directa, sino que la ley del IEPS primero obliga a que se trate de acreditar el impuesto contra el propio impuesto causado, o sea, vamos, una compensación como tal. No perdamos de vista que dada esa mecánica que tiene el IEPS, en principio, repito, no es tan sencillo o no es tan idónea la ley para que el IEPS sea devuelto, sino que se divide en dos grandes caminos. El primero es que se puede hacer un acreditamiento del IEPS a cargo contra el IEPS a favor, que al final de cuentas es una compensación. Y segundo, lo que la propia ley del IEPS previene, apoyado por la Ley de Ingresos de la Federación en este año 2022 y los últimos 30 que recuerdo, siempre es que el IEPS que se paga, en lugar de que el contribuyente acceda a una devolución, lo primero que se le propone es o lo acreditas o en ciertos sectores podrás tener derecho a un estímulo fiscal que consiste en que ese IEPS que estás pagando mejor lo acreditas contra el impuesto sobre la renta. No obstante lo anterior, en la propia ley de ingresos, y ya no es la ley del IEPS, en el artículo 16 de la ley de ingresos para 2022, encontramos que los contribuyentes del sector primario, por ejemplo, gozan de un par de caminos. Si son personas físicas o morales que necesitan IEPS para llevar a cabo sus actividades del sector primario, agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, la ley del IEPS dice, bueno, te doy chance que lo acredites vía estímulo fiscal contra el impuesto sobre la renta del ejercicio, o si es tu deseo, puedas pedir la devolución. Pero si lo analizamos en contexto, la devolución no nace propiamente en la ley del IEPS, sino a través de un estímulo fiscal que nace en la ley de ingresos, que recordemos que ahí están los estímulos fiscales cada año, ¿no? Entonces, en principio, mi estimado, yo pudiera concluir que una devolución del IEPS, salvo casos muy concretos, no va a ser factible, aún, y repito, aún y cuando la mecánica del impuesto pudiera llegar a darnos un saldo o pudiera generarse un saldo a favor. Entonces, la esencia prácticamente es esa, y coincido plenamente contigo. México tiene que evolucionar y entender que ya no se puede tener industrias altamente contaminantes como las que hoy tenemos. Sabemos que hay un impuesto a los plaguicidas, sabemos que hay un impuesto especial, me refiero al IEPS, a plaguicidas, fungicidas, a la combustión de cierto tipo de combustibles que, como tú bien dices, generan contaminación. Y bueno, pues habrá que esperar que el Congreso, en un ámbito realmente de hacer su trabajo, pues le pongan un poquito más de atención, porque esto no es nada más de México, esto es una tendencia a nivel mundial. Sí, bueno, dos puntos. Primero, en cuanto a contribuciones o derechos, o aprovechamientos, perdón, no derechos, aprovechamientos. En algún foro yo proponía que estos impuestos ecológicos se llevaran como aprovechamientos, es decir, porque así podrían ser afectados directamente para resarcir el daño que se esté causando en una zona geográfica específica. A diferencia de impuestos, que si hacemos impuestos federales, se va a diluir, se va a pulverizar la recaudación, que debería tener ya un destino muy, muy técnico para resolver un problema específico, que es precisamente la contaminación y la degradación ambiental. Ese sería pues un punto. Y otro que, bueno, quizás sí fue un tanto maliciosa mi pregunta cuando te hablaba del IEPS, lo reconozco, es precisamente el tema que ya no tenemos hoy, que es la compensación universal, que para mi gusto es duplicar las cargas para el SAT, porque eso implica que no haya un flujo rápido o que no haya un reconocimiento de los efectos financieros que podría tener la compensación universal. Y me parece que eso es no tener ganas de que camine rápido el sector económico productivo en el país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, fíjate que lastimosamente cuando se reforma por penúltima vez, porque la última es para 2022,
Cuando se reforma la penúltima vez el artículo 23 del Código Fiscal, que es el que precisamente regula la compensación de impuestos, bueno, compensación de contribuciones, la exposición de motivos donde se fundamentó la eliminación de la compensación universal, desde mi punto de vista muy personal, fue un absurdo, es una situación infantil, dicha por el presidente en turno, aprobada por los que están en el circo del Congreso, y donde dicen que la eliminación de la compensación universal obedece a que todos los mexicanos compramos facturas. Entonces, al comprar una factura, generas un saldo de IVA a favor que pretendes compensar contra otra cosa y que por eso la eliminan. Yo no soy ajeno, ni me queda claro, y me queda muy claro que es un delito que debe de ser perseguido, combatido, castigado como pues, me manda la ley. Y yo no coincido en que el gobierno federal siga con la mentalidad obtusa de que a todo mundo nos quiere medir con la misma vara. Yo entiendo que sí hay gente muy abusiva, pero también entiendo que hay leyes que pueden hacer que ese abuso se frene simplemente aplicándolas. Por lo tanto, recordemos que la mecánica de la compensación universal es precisamente darles fluidez y liquidez a los contribuyentes y también a las autoridades. ¿Cuánto le cuesta al SAT internamente procesar una solicitud de devolución? ¿Cuánto le cuesta a un contribuyente procesar una solicitud de devolución? No obstante lo anterior, seguramente recordarás que un tribunal federal de Zapopan, en Jalisco, falló a favor de la autoridad argumentando que los honorarios que paga una empresa a un despacho de especialistas para solicitar una devolución de IVA no era un gasto indispensable porque la devolución la podía hacer la propia empresa. Era una empresa tequilera que sus operaciones están grabadas a tasa cero, y esa fue la razón por la que la autoridad tuvo la razón de negar una devolución. Fíjense el grado de absurdo de los jueces, ya no hablamos de lo administrativo, sino de lo judicial, donde los jueces, en una mente muy cerrada, ignorantes del tema fiscal evidentemente, cierran las puertas. Yo creo que este país, si tuviera un poquito más de sensatez o de sensibilidad, es la palabra correcta, si tuviera un poquito más de sensibilidad en apuntalar el sector económico que de por sí está golpeado, se le puede impulsar a que la gente camine. Pero a todos nos ven como evasores, a todos nos ven como abusivos, a todos nos ven como comprafacturas, y claro que existen, eso no es un secreto. Y tú estás en Aguascalientes y has de conocer a más de alguno. Aquí en León yo conoceré a otros tantos, en Guadalajara también y donde quieras. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que ese fue un mecanismo muy, pero muy, fue un pretexto muy absurdo para haber quitado una figura que beneficiaba a ambas partes, autoridades y contribuyentes. Sí, fíjate que tocas un tema bien interesante, de mucha profundidad en el ejercicio del funcionarios, porque dentro de los principios que rigen el servicio público en México, y bueno, no solo en México, he realizado algunos análisis comparativos con Argentina, por ejemplo, que es una legislación que me llama mucho la atención, muy interesante, y tienen principios muy similares, pero además tienen casi el doble de principios que rigen el servicio público, ¿sí? Entre los que tenemos el principio de eficacia y eficiencia, que es un principio que me gustaría que tuviéramos siempre, siempre en la mente, porque se trata precisamente de los recursos que utilizamos o de los recursos que utiliza el erario en qué se lo gasta un funcionario público y luego cómo mides estos resultados. El principio de eficacia te dice qué tantos resultados estás teniendo, qué tanta efectividad en cuanto a tu función, en cuanto al destino efectivo de los tributos y luego qué está haciendo el funcionario para poder medir los resultados que son favorables. Es decir, puede haber resultados negativos y esos también se tienen que medir. Y eso te da una eficacia a la baja y una eficiencia necesariamente a la baja. Buscaríamos, por lo pronto, que fueran eficaces y eficientes nuestros servidores públicos, que conforme al 108 constitucional, en México tenemos servidores públicos. Eso de que tenemos autoridades es como del siglo XV, pero ya evolucionamos en derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante este punto que comentas, ¿no? Es decir, cuánta eficacia y cuánta eficiencia se dejó de tener, fueron de resultados a la baja por no tener implementada la compensación, que estaríamos teniendo resultados en dos sentidos, en la administración pública y también en el ejercicio de los contribuyentes que pues gozan, por cierto, de principio de inocencia como todos gozamos, ¿no? Bien,
La siguiente pregunta que te quiero formular es, ¿qué requisitos debo cubrir para solicitar mi saldo a favor? Y aquí partiría yo primero de personas morales y luego a personas físicas, porque pues es como la naturaleza de las declaraciones anuales, y luego cuando hablamos de devoluciones traemos más en mente quizás impuestos sobre la renta, aunque pues IVA, como ya lo hemos comentado, es mensual. Sí, en principio, mi experiencia profesional nos marca. Lo primero que tenemos que hacer es tener presentada una declaración donde se manifieste el saldo a favor que estoy determinando. Recordemos, y a manera de preámbulo, los saldos a favor pueden tener dos orígenes principales. Uno es que el saldo a favor se da por la aplicación de la ley, que es lo común o lo normal, natural, y tenemos un saldo a favor que se origina o se le llama pago de lo indebido. En ambos casos, el contribuyente tiene derecho a que se le regrese, pero el origen del saldo pues es diferente. Entonces, en el caso del impuesto sobre la renta para personas morales, ¿cuándo se va a dar un saldo a favor? El primer requisito, como tú me haces la pregunta directa, el primer requisito es tener la declaración presentada donde reflejas y manifiestas tu saldo a favor. Segundo, el esquema de las personas morales, ustedes bien saben que, bueno, hasta el año pasado, porque este año hubo una reforma integral con el reciclo, pero hasta el año pasado las personas morales calculaban sus pagos provisionales con un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad tiene la particularidad, y creo que nos queda muy claro a los contadores, que el coeficiente de utilidad nace en un ejercicio con características de dicho ejercicio y se aplica en otro o en otros, lo cual no quiere decir que el ejercicio de aplicación del factor de utilidad sea el mismo que el ejercicio al que le dio origen. Por lo tanto, si el coeficiente de utilidad es muy alto o muy bajo o se mantiene y las condiciones económicas de aplicación no son las mismas de donde el factor de utilidad se origina, evidentemente es muy probable que la persona moral pueda determinar un saldo a favor porque los pagos provisionales fueron mayores al impuesto sobre la renta que se causa en el ejercicio. Si me lo permite, mi estimado, hay una situación en caso de personas morales que poco se explora, pero es una realidad. ¿Qué sucede con una persona moral, por ejemplo, entrega dividendos, el dividendo no proviene de CUFIN, la persona moral tiene que hacer un pago de esa utilidad que no ha pagado, o sea, es decir, lo paga en el momento en que los distribuye? Ese impuesto sobre la renta que está pagando no se puede pedir en devolución, la única forma de recuperarlo es vía acreditamiento. Por ese año y si te sobra por los 2 años siguientes, o sea, tienes 3 años. Inclusive, el propio SAT ha reiterado en criterios de carácter interno que si la persona moral, por ejemplo, paga un dividendo, el dividendo no proviene de CUFIN, en el orden de prelación en el que se debe de hacer el acreditamiento de este impuesto pagado por dividendos, es la primera resta que se hace contra el impuesto del ejercicio hasta por el monto del impuesto del ejercicio. Por lo tanto, si la persona moral realizó pagos provisionales o el banco le hizo retención de ISR por los intereses que le pagó durante el año, en ese momento va a haber reflejado un saldo a favor, que es la suma de los pagos provisionales más los intereses, más el ISR de los intereses que se les retuvo. Entonces, principalmente pueden ser las causas. De igual manera, traes una pérdida fiscal en el año, pero traes coeficiente de utilidad, pagaste pagos provisionales, no hay impuesto anual, te da un saldo a favor. En el caso de personas morales. En el caso de personas, sí. Perdón, quisiera yo pensar que esta prelación que tenemos para el acreditamiento, que tiene hasta arriba dividendos, es porque le estás dando un efecto de rebote para que la acumulación personal, es decir, de los socios, pues se refleje a final de cuentas en una tributación, una recaudación numérica hacia arriba, ¿no? Entonces quisiera yo pensar. Y además recordemos que si me cambio la cachucha y soy accionista, cuando recibo el dividendo, acuérdense que el accionista puede acumular a sus ingresos el impuesto pagado por la sociedad y acreditarlo contra su impuesto propio. Esa es otra de las razones por la cual se permite el acreditamiento
en esos sentidos para que el impuesto esté efectivamente pagado y ahora sí puedan jugar los acreditamientos. Claro, gracias, te interrumpí, ibas con personas físicas. Sí, y en el caso de personas físicas, y aprovecho el comercial, que es el mes en el que se está haciendo la declaración anual, en el caso de personas físicas es muy claro que la persona física tiene diferentes tipos de ingresos. Puede tener salarios, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, etcétera. Recordemos algo que es muy importante. Recordemos que durante el año, si una persona física tiene un solo tipo de ingreso, es una regla básica. Amigos contadores, háganlo antes de que se metan en problemas con el declarar. Si una persona física nada más tuvo un tipo de ingreso, no tiene otro tipo de ingresos acumulables y no tiene deducciones personales, un juego numérico para saber si estoy bien o estoy mal es ese. Yo puedo hacer un precálculo en una hoja de trabajo de Excel, una hoja de cálculo. Si una persona física no tiene otros ingresos, además de un solo ingreso, y no tiene deducciones personales, el impuesto anual debe de ser igual a la suma de los pagos provisionales. O sea, no hay impuesto a cargo, no hay impuesto a favor. Es una regla básica. Si la persona física tiene un solo tipo de ingreso, pero durante el año efectuó deducciones personales, como esas deducciones personales únicamente se consideran en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio, es muy normal pensar, o muy natural, que vayas a tener un saldo a favor. Donde se revierte un posible efecto, y es aquí donde la gente debe de tener mucho cuidado. Todo mundo piensa, porque así lo dicen los medios de comunicación, inclusive no es un secreto que hay una chica en el TikTok ahí que salió haciendo un comercial y que mete en problemas a la gente en vez de lo que sea, con todo respeto. Pero ¿qué sucede cuando una persona física, y esta chica no se los dijo, si yo soy un asalariado y tengo dos patrones, fíjense, y porque les pongo este ejemplo porque de ahí se desprende el ejemplo para todo lo demás. Si yo soy asalariado y tengo dos patrones, cada patrón me va a pagar y cada patrón me va a retener. Ay, Edgar, pues eso ya lo sabemos muy bien. Cada patrón, cuando hace el cálculo del impuesto del trabajador que se paga vía retención, aplica una tarifa. ¿Cuál es? La del artículo 96. El otro patrón pues, hace lo mismo, aplica su tarifa y tenemos que durante el año esa persona física estuvo teniendo dos tipos de ingresos, patrón 1, patrón 2, y cada uno pagó su impuesto con su respectiva tarifa. Perfecto. Cuando llega el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, se rompe la magia. ¿Por qué? Porque la mecánica de la ley es suma todos tus ingresos, por eso se llaman ingresos acumulables, sumas todo, ¿y cuántas tarifas vas a aplicar? Vas a aplicar una. Entonces, el impuesto sobre la renta que durante el año no pagaste, y no porque estuviera mal, sino que la mecánica sí está prevista, ese ISR que no pagaste durante el año, ¿dónde lo vas a pagar? En la declaración anual. Entonces, resulta que en tu cabeza tú traías un posible saldo a favor que no va a ser a favor. Se va a convertir en un impuesto por pagar. ¿Se puede paliar un poco esta situación? Sí, si el contribuyente llegó a realizar deducciones personales que están previstas en el 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y muy seguramente o le pueda quedar un saldo a favor menor o le pueda quedar un saldo por pagar menor. Bajo esta óptica, pensemos que Edgar Ulises es asalariado, pensemos que yo cobro por honorarios, pensemos que tengo una casa que estoy rentando, pensemos que el banco me paga intereses de un dinerito que tengo ahí guardado. ¿Cuántos ingresos tuve? Pues tuve salarios, honorarios, arrendamiento, intereses, tuve 4 ingresos. Cuando yo haga mi declaración anual, sumo una sola cantidad, una sola base. Por lo tanto, muy seguramente me va a quedar, en vez de que me quede un saldo a favor, me va a quedar un saldo por pagar. Y es lo que hoy estamos viendo con varias personas, cuando te dicen, oye, es que a mi compadre le quedó a favor, ¿por qué a mí no? Si pues, trabajamos en la misma empresa, sí, pero las condiciones de una persona no son las mismas que la de otra, aun y cuando trabajen donde mismo. Sí, fíjate que sobre este punto, bueno, primero lo de la TikToker es buenísimo el comentario.
hoy los influencers y también algunas celebridades nos facilitan dar estos ejemplos. Yo el otro día les platicaba a mis alumnos sobre ingresos acumulables de aquel famoso anillo de Belinda, ¿no? Entonces yo les decía, es buenísimo el concepto porque recibe un ingreso de 3 millones en donativos y si se lo regresa al pobre novio que ha llorado mucho, pues va a ser una doble donación. Entonces, ahí, ahí, este, ahí sería un doble efecto del tributo, ¿no? Entonces, como es importante entender que la forma como hacemos las operaciones, y para allá va mi comentario, es trascendental para el fondo de las contribuciones, porque las contribuciones, al momento de determinar la base, pues reconocen las deducciones autorizadas, que son las deducciones propias de la actividad que cada persona física o moral tiene, y luego las deducciones personales, que sí me parece muy importante clarificar cuáles son unas y cuáles son otras. Mi siguiente pregunta va por ahí. ¿Cuáles son los límites que podría tener una persona física en sus deducciones personales? Este, digo, ligeramente comento esto, ¿no? Que las deducciones de la actividad propia, pues tienen que ser estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad de cada persona, que son muchísimas las posibilidades, y ahora las personales sí atienden a la naturaleza de ser humano, ¿sí? Y el ser humano, recuerdo los atributos de la personalidad que están ahí regulados de hace mucho tiempo por el derecho civil, ¿no? Que son el nombre, el domicilio, el patrimonio en este caso. Entonces, si vamos a esa parte que es el patrimonio de las personas físicas, y luego este desarrollo auténtico de la personalidad, pues sí me gustaría que nos platiques cuáles son los parámetros de montos y los conceptos que pueden deducir las personas. Sé que no era de deducciones este tema, pero no se puede hablar de saldos a favor sin hablar de este tema, ¿no? De acumulación y de deducción. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tienen las personas físicas para las deducciones personales? Como tú bien señalas, las deducciones personales no atienden a la actividad del contribuyente, es decir, cualquier persona física, por el hecho de ser persona física, tiene derecho a hacer este tipo de deducciones. Segundo, estas deducciones están previstas para que se hagan única y exclusivamente en la declaración anual. Tercero, en el 2014 se da la reforma al artículo 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde se limita el monto, algo que no pasaba antes, se limita el monto de las deducciones personales atendiendo dos límites. El primero es que se tiene que hacer una comparación, o tenemos dos topes. El primer tope son 5 UMAS elevadas al año, y el segundo tope es el 15% de los ingresos totales del ejercicio por el cual se declara. Cuando me refiero a ingresos totales, es antes de descontar deducciones, exentos y lo que resulte. Entonces, al momento que tenemos esos dos topes, el 15% de los ingresos o las 5 UMAS, el contribuyente podrá deducir la que resulte menor de esa comparativa. Es uno de los pilares donde en el 2014 se dio una posibilidad de aumento a la recaudación. Creo, cuando menos yo estoy convencido, desde mi punto de vista, no debiera existir un límite a las deducciones personales, porque como tú bien señalas y coincido contigo, atienden a la naturaleza de la persona por ser persona. El más ocurrido de los gastos personales que se pueden deducir, pues sabemos que son los honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutriología. Nosotros no tan socorridos, que ojalá nadie los tuviera que hacer, pero es un derecho que tenemos, los gastos de funeral. Una precisión, las colegiaturas, muchachos, no son una deducción personal. Las colegiaturas es un estímulo fiscal que está dado el 26 de diciembre de 2013, que nos quede claro que inclusive en el propio formato de la declaración anual está mal puesto desde mi punto de vista, pero también las propias colegiaturas ya tienen límites. ¿A qué voy? Que en el global, digámoslo así, en el global de deducciones personales, ya la ley te pone límites entre 15 UMAS
perdón, entre 5 UMAS o el 15% de los ingresos. Está más bajo. Y no hay que perder de vista que también las propias deducciones personales ya tienen un límite propio. Por lo tanto, creo que el efecto negativo es doble porque te limito el concepto y además te limito la suma de los diferentes conceptos que integran las deducciones personales. Otra de las deducciones más socorridas pues es el tema del pago de los intereses hipotecarios cuando estás comprando una casa con un financiamiento bancario de Infonavit o de Fovista en su caso, pero sí creo que es un tema, es un tema que no estoy de acuerdo porque creo que no es del todo, no es del todo justo. Y aquí, si me permites un comercial, en el caso de tú ahorita decías algo muy cierto, Jesús, las deducciones autorizadas, entre otros múltiples requisitos, es o debieran ser aquellos gastos que son estrictamente indispensables. Un régimen sumamente injusto es el régimen de arrendamiento. ¿Por qué en arrendamiento? El artículo 115 de la ley te establece que tú puedes optar por deducir con comprobación, o sea, deducciones autorizadas, o el 35% más predial, la llamada deducción ciega, que también se le conoce como deducción opcional. Qué injusto es que si un arrendador, por ejemplo, decidiera, porque así le conviene, es un derecho que tiene a decidir, si le convienen las deducciones autorizadas, qué lástima que el contribuyente arrendador no pueda deducir, por ejemplo, lo que paga de timbres de facturación, siendo que la propia ley le impone la obligación de facturar, ¿va? Es una barbaridad porque si el arrendador compra timbres para expedir sus FDI, si compra una computadora para expedir los recibos, si tiene un equipo de cómputo y una impresora para llevar una contabilidad, qué lástima que la ley no le reconoce esa deducción al contribuyente arrendador, siendo que la propia ley le impone obligaciones que ameritan o que son indispensables para cumplir esa obligación. Otro caso muy lastimoso pues es el del asalariado. Sabemos que el asalariado en México no tiene ningún gasto deducible salvo las deducciones personales. Entonces, creo que por ahí va un tema de justicia social y fiscal. ¿Qué pensaría yo de entrada en el transporte, no? El transporte debe, o sea, es estrictamente indispensable sí, entonces, bueno, pues, entiendo perfectamente el tema. Fíjate que yo he tenido mucho no sé, esta reflexión recurrente sobre el artículo 6 del Código Fiscal, que nos dice cuál es el hecho generador, el hecho contributivo, y luego, derivado de esta situación, viene una autodeterminación del contribuyente. Pero el otro día, y creo que muy atinadamente, en una charla que tuve con Francisco Hernández aquí en el foro anterior, decía, es que no, yo no estoy de acuerdo, ya con el formato 3.3 y luego su hijo, que ya va a entrar en vigor, que es el 4.0, la determinación ya viene cibernética, porque ya viene precargado muchos conceptos. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué pasa con estas determinaciones que ya vienen precargadas y limitan esta autodeterminación de deducciones personales? Porque eso no es un efecto que esté considerando de forma inmediata, pues digamos la plataforma, el robot, el esquema cibernético de control, como le queramos decir, y cómo podemos modificarlas para optimizar el monto de nuestras devoluciones. Fíjate que en el tema de yo tengo una premisa, a lo mejor coincides. Creo que, no sé, creo que yo le categorizaría de ilegal la autodeterminación en un formato por parte de la autoridad, como tú bien señalas, porque la obligación recae en el contribuyente. Claro. El contribuyente puede cometer errores, y entiéndase error cuando lo haces mal sin intención, a cuando induces al error, ahí hablamos de dolo, y son dos conductas muy diferentes. Cualquiera se puede equivocar porque somos humanos, pero si yo expido, por ejemplo, o me expiden, por ejemplo, un comprobante, y el comprobante está mal hecho por un error
desconocimiento, ignorancia, yo como causante voy a tener que pagar un error que no está en mí el poder corregir. ¿Qué sucedería? Yo nomás quiero pensar, ¿eh? Como un ejemplo al aire. Voy con el médico, le pido el CFDI de honorarios médicos, le pago con tarjeta de crédito como marca la norma, me da mi CFDI de honorarios médicos y el error de la secretaria dice que pues me va a dar un pago, le pone de clave de pago PPD, por poner un ejemplo. Ese comprobante está expedido, está efectivamente pagado, pero como tú bien dices, el robot del SAT va a decir, no, espérame, es que este comprobante va a necesitar un complemento de pago. Si no está el complemento de pago, no se considera efectivamente pagado y por lo tanto el contribuyente no tiene derecho a la deducción. Oye, espérame, me estás afectando porque yo cumplí, el que no cumplió fue el emisor. ¿Yo por qué? Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo, y ya te lo dejaré a ti de tarea como buen abogado, ¿qué tan legal o impugnable o peleable es el tema de la autodeterminación a través del CFDI? Porque entonces, pues ya para qué quieres leyes. Mejor vamos a hacer un manual, como ya está hoy el anexo 20, con sus últimas modificaciones, y que el CFDI pues sea la plataforma y que sea el rector del eje fiscal de este país, porque entonces, ¿dónde queda la causación de las contribuciones desde el punto de vista técnica, jurídica, hipótesis normativa? Dice la definición de impuesto, una contribución un impuesto es la contribución establecida en ley que vas a pagar cuando tu conducta se ajusta al texto normativo de la ley. Entonces, en ningún lado, hasta donde recuerdo y me corriges, en ningún lado dice en la ley de renta, en el IVA, en el IEPS, en el ISAN, en los impuestos al comercio exterior, en ningún lado dice que el impuesto se causa cuando se expide o se recibe un CFDI, porque es una obligación formal, no es una obligación material. Entonces creo que ahí es el punto fino, no sé qué tan impugnable será, pero con los ministros de la Corte que tenemos al servicio de ya sabes quién, pues evidentemente cualquier situación de esta naturaleza que sea contraria a sus intereses, pues nos van a dar para atrás, ¿no? Fíjate que precisamente este tema de quién es el sujeto activo del tributo, es muy importante. Yo he insistido, incluso contradiciendo a muchos autores clásicos, ¿sí? Y entonces alguien me dijo que yo era un temerario y alguien más me dijo que yo estaba loco, así literalmente me dijeron. Lo tomé con mucha gracia porque son amigos míos generalmente quien lo hace, pero en algunos textos, cuando todavía no había esta división exacta entre tributario y fiscal, que creo que ahí vienen muchos de los errores y muchos de los padecimientos que estamos arrastrando, no señalan que el sujeto activo en varios libros de textos del tributo sea el contribuyente. Sin embargo, yo no encuentro otra forma. Uno, porque es autodeterminativo el impuesto. Antes, es más, si quieres, cambio la relación así de jerárquica. Uno, porque si el contribuyente no se mueve, no hay un hecho contributivo. Partamos de ahí, ¿sí? De Y acuerdo. luego, porque es autodeterminativo. Y tercero, si el contribuyente no quiere, no paga impuestos. Por lo tanto, los tres elementos para que sea el sujeto activo de las contribuciones, el contribuyente, ahí están puestas, ¿sí? Creo que confunden cuando hablan del sujeto activo, porque sí sería el sujeto activo que tiene la potestad legislativa, pero en todo caso la potestad legislativa es para regular cualquier materia, ¿sí? Entonces creo que se ha confundido este tema donde se habla de los operadores jurídicos eh, de la materia contributiva. Que bueno, como tú dices, voy a ser comercial, hablando de operadores jurídicos, no sé si alguna vez te platiqué que acá me publicaron en práctica fiscal ese artículo, ¿sí? Entonces creo que no te lo he hecho llegar, te hago llegar la revista, Gracias. que además, además de hacerme el favor de haberme publicado, creo que vamos a ver si luego nos haces llegar algo para publicar por ahí. Con todo gusto. ¿Sí? Ahí yo analizo este tema donde el sujeto activo del tributo es el ciudadano. Pero esto que me acabas de decir,
con la exposición de motivos del Código Fiscal de 1981, que es el que nos rige, que está todo revolcado como la Constitución del 17, pero el del 81 es el que nos sigue rigiendo. Habla precisamente de la autodeterminación en el artículo 6, porque luego el segundo párrafo nos dice cuáles son las normas que se aplican y luego habla de las normas de procedimiento, pero cuando nace el artículo no estaba esta parte. Esta parte es una modificación que se hace un año después, en el 82. Esto quiere decir que la naturaleza de ese artículo no lo preveía, pero más aún en el contexto que tú nos das. Tenemos que pensar que México firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el 68. Eso significa que desde el 68 los derechos humanos deben regir en México, aunque no estén incluidos en el texto legal de la Constitución. Por lo tanto, si ya habíamos obtenido un derecho elemental por encima de los derechos que hoy tenemos, teníamos un derecho que nos rige para que sean las normas que van dándole mejores beneficios al contribuyente. ¿Por qué? Porque son derechos humanos y además el principio de progresividad eso nos dice que una vez que llegamos a un nivel de obtener un derecho no podemos regresar. Entonces, esto que estamos platicando creo que nos daría para un tema de mucha profundidad. Y a tu pregunta concreta, ¿es defendible y ganable? Yo creo que sí, porque recordemos que aquí en México, si bien es cierto, tenemos al Poder Judicial, también es cierto que tenemos a la Corte Interamericana para plantear derechos fundamentales que en México no se estén reconociendo. ¿Sí? Okay. Entonces, coincido plenamente con tu visión. Y bueno, continúo. Pregunta que es necesaria que te la formule. ¿Cuánto tiempo se tarda la autoridad en devolverme mi saldo a favor? Perdón, el momento mágico de la charla, ¿no? Fíjate que, bueno, vamos a entrar a los pormenores. Vamos a ver la parte romántica y luego nos vamos a ir a la parte a la vida real. El artículo 22 del Código Fiscal tiene un plazo que dice: los contribuyentes que hagan su gestión y su trámite deben de recibir su saldo a favor dentro de los 40 días hábiles siguientes a aquel en que presentas tu promoción. Padrísimo. Tú dices en tu cabeza 40 días hábiles, hablamos de 2 meses en días naturales. Bueno, 2 meses. Ya se me hace mucho para 2 meses. Pero luego empiezan los trucos legales, donde el plazo romántico de los 40 días hábiles se va hasta 6 meses naturales. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando yo presento una solicitud de devolución, la autoridad que la recibe y que tiene la facultad de darle trámite y resolución, positiva o negativa, es la Administración Desconcentrada de Auditoría. Por lo tanto, cuando tú presentas una solicitud de devolución, ese plazo de 40 días hábiles se puede ver interrumpido por un par de requerimientos en ese lapso. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es el plazo? Honestamente, no lo sé, porque no conozco, cuando menos en los últimos años, y lo digo francamente, no conozco una sola persona que haya presentado un trámite de devolución y no le hayan hecho un requerimiento de algo. Inclusive, requerimientos tan absurdos y obtusos como, y se los puedo comprobar, no hablo nomás porque tengo boca. Hay devoluciones que presentamos y nos requieren, por ejemplo, dígame el nombre del chofer de su proveedor que le llevó la mercancía. Pues eso como que ¿para qué? O sea, ¿eso en qué te abona la devolución o no? Dinos en qué escuela primaria estudió el velador que le abre la puerta al que lleva el producto. Eso como que ¿para qué? Si bien son tácticas dilatorias, el plazo promedio, tristemente, sobre todo me refiero a devoluciones de IVA, el plazo tristemente es de más o menos de 4 a 6 meses. Si bien te va, porque si te va mal, o te la niegan o hacen una notificación donde ponen un parrafito que dice
esta solicitud de devolución, como usted no cumplió lo que le pedí, no se la niego, se la sobreseo. Entonces, al darse el sobreseimiento, no te la di porque no la quisiste, no te la estoy rechazando. Ese es un juego muy, muy temerario que tiene ahí un truco legal que tiene el Código Fiscal, porque no es lo mismo que te la rechacen a que te la sobresean, porque son figuras distintas. Y la forma de resolverlo, pues evidentemente también es diferente. En el caso de las personas físicas, cambio de contexto. Oh, perdón, mi estimado Ulises, esto que estás diciendo, digo, porque hace rato trajiste a la plática la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, nada más quiero recordar que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente aplica de forma preferencial sobre el Código Fiscal y Correcto. solo sobre la materia que no esté regulada por el Código Fiscal, perdón, por la Ley Federal de Protección de Derechos del Contribuyente, se aplicará ahora sí el Código Fiscal y las normas tributarias. Y una de las prerrogativas que le da al contribuyente esta norma es precisamente que toda la información que ya obre en poder de la autoridad no le deberá ser nuevamente requerida al contribuyente, porque le estás mandando una carga doble. Entonces, creo que ahí se les está olvidando esa norma que es promotora de los derechos fundamentales del contribuyente y que hemos dejado de lado y que yo creo que deberíamos tenerla muy presente porque está siendo violada sistemáticamente. Sí, de hecho, un comentario que les dejo a las personas que nos dan a favor de vernos, escucharnos aquí en ese espacio, y sobre todo me refiero a los contadores, yo les dejaré una tarea, yo lo promuevo con mis alumnos, lean la ley de los derechos del contribuyente para que sepan a qué tienen derecho. Todo el mundo se queja y vocifera y dice y pone y grita y patalea, pero lo hacen porque tienen boca. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Quéjate, pero con fundamento, lee para que veas a qué tienes derecho y si no te los respetan, que también sepas que tienes medios de defensa, que esa es otra área que a la gente se le olvida. Entonces creo que es un tema es un tema de análisis y de estudio, donde la gente debe de conocer sus derechos y además yo me atrevería a decir adicionalmente a contadores y abogados fiscalistas, creo que pues cualquier gente que sepa leer debe de leer y conocer a lo que tiene derecho. Este país no avanza, y tú eres abogado y no me vas a dejar mentir, este país no avanza. Pregúntale a un mexicano cuántos artículos tiene la Constitución, no la han abierto en su vida. Entonces se quejan y patalean sin leer. ¿De qué te quejas si no sabes? Y no sabes porque no quieres. Oye, que no te gustó esto, bueno, tú hace rato decías, oye, es que ya no hay, ¿cómo pusiste autoridades? Ya hay servidores públicos. Ajá, ¿Dónde lo dice el artículo 108 constitucional? exacto. La gente no lo sabe. Eso sí, de todos los burócratas que no lo hacen lo que nos gustaría que hicieran o que no lo hacen bien, nos quejamos. Ya viste si lo puede hacer otro comercial. ¿Cuánta gente ha leído la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que sepan lo que las autoridades deben de hacer? Vivimos en un principio de legalidad. La autoridad debe de hacer lo que la ley le permite y el ciudadano lo que la ley no le prohíbe. El servidor público, mi estimado. El servidor público, perdón. Entonces, Perdón. Entonces, yo creo que desde ahí partimos de una base donde creo que tenemos que informarnos para que esto camine. Hablando de los plazos de las devoluciones para no desviarnos, Ajá. pues la idea de un procedimiento tramposo, porque tiene truco, son las famosas devoluciones automáticas. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Ven, declárame, y si reúnes los requisitos y parámetros que yo, fisco federal, digo, automáticamente o mágicamente te voy a depositar un saldo a favor. Recordemos que estas devoluciones automáticas no existen en ninguna normatividad. Eso también hay que decirlo muy puntualmente. Existen por una supuesta buena voluntad o costumbre práctica que tiene la autoridad, pero al final del camino tú presentas tu declaración con un saldo a favor, no te lo regresan, no puedes impugnar la devolución automática. Esto no te quita el derecho que hagas tu trámite de devolución de manera ordinaria o normal para ver si te lo regresan. Pero al momento que tú hagas tu proceso de devolución ordinaria y normal, está sujeto a las reglas de cualquier trámite de devolución y van a empezar el vía crucis en el caso de personas morales, que ya no lo sabemos, y en el caso de personas físicas, casi te dicen, ¿sabes qué?
quiero que me traigas aquí al médico para ver que el médico sí es médico y que sí existe, ¿no? Entonces, híjole, creo que es un tema muy complejo. En Estados Unidos la gente recibe sus cheques a la puerta de su casa. Tienen un saldo a favor. Las personas físicas en Estados Unidos también en el mes de abril declaran el impuesto sobre la renta, el income tax, y si tienen un saldo a favor, el IRS les manda a su casa su cheque para que vayan y lo cobren. Todavía las declaraciones allá son en papel, en formitas fiscales, te metes a la página del IRS y las descargas, las llenas, las mandas, tan cuates. Aquí ocupas una computadora, tener internet de alta velocidad y tener un poco de buena suerte. O mucho, ¿eh? ¿Sí? Situación que no abona absolutamente nada que la gente cumpla. Y luego el SAT se queja, es que la gente no cumple. Bueno, ¿qué estás haciendo como autoridad para que la gente cumpla de una manera ágil? A mí me ha pasado a mí, querer hacer algo en el portal del SAT, lo dejo de hacer porque me desespero. ¿Sabes que ya llevo media hora perdida de no lograr lo que necesito hacer? Lo hago mañana, más tarde o pasado, luego no lo hago a destiempo. Y yo sé que estoy incumpliendo la norma, pero la propia autoridad propicia el incumplimiento. De acuerdo, coincido contigo. Y caemos en este esquema de formatitis, ¿no? Del que estamos hablando. Em, ¿Qué medio legal puedo ejercitar si no me devuelven mi saldo a favor? Digo, te la planteo y luego la rebotamos esta pregunta. Recordemos que los contribuyentes tenemos dos medios de defensa. El primero, que es el llamado recurso de revocación, que es un recurso administrativo previsto por el artículo 116 del Código Fiscal. Es el medio de defensa, digámoslo así, de primera mano, de primera instancia, que tendría el contribuyente para hacer valer un derecho o la falta de aplicación de una norma, entre otros supuestos. Es un medio de defensa que se supone la teoría marca o la intención es que es un medio de defensa rápido, expedito, que a veces no lo es. Y bueno, pues la devolución me fue negada por la causa que la autoridad estime o que haya argumentado, fundado, motivado con en su cabeza. El contribuyente cuenta con el recurso de revocación. Ventajas del recurso, que es el primer paso a una posibilidad de defensa. Segundo, que yo creo que aquí es donde le rompemos el romanticismo al recurso, y eso tú mejor que nadie lo sabes como abogado, es que el recurso de revocación lo interpones contra la misma autoridad que propicia el acto impugnado, por lo tanto la autoridad funge como juez y parte. Y desafortunadamente en las resoluciones a los recursos vamos a encontrar que a veces, no digo siempre, pero en el 95% de los casos, el recurso que debiera ser favorable al contribuyente porque existen los elementos para ello, simplemente se le da una resolución en contra para los efectos de decirle aquí no. El recurso es un medio de defensa optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para los efectos de hacer valer el derecho a tu petición o a tu devolución. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos medios de defensa, digámoslo así, en primera instancia? Es el recurso de revocación y o el juicio de nulidad o el procedimiento contencioso administrativo en materia federal. Por lo tanto, sí. No, te interrumpí, discúlpame. Serían los dos medios de defensa que tendría en primera instancia ordinarios para que el contribuyente haga valer su derecho. Oye, presenté un recurso de revocación, lo perdí, interpongo el juicio de nulidad, también lo pierdo, el contribuyente todavía goza, de acuerdo a los artículos 103 y 107 constitucional, goza de la posibilidad de recurrir al juicio de amparo, que es el medio de defensa más alto que reina en el país, y cambias la jugada, porque tanto el recurso de revocación como el juicio de contencioso administrativo o de nulidad, recuérdese que están resueltos el de revocación por la autoridad que propicia el acto impugnado, Poder Ejecutivo, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también imparte justicia, pero está subordinado al Poder Ejecutivo. Cuando ya voy a presentar un juicio de amparo, entonces cambiamos la página y le pido al Poder Judicial que revise mi caso, que me reciba mi amparo y que le dé tramitología hasta que dicta una sentencia. Nada más a manera de conclusión, en el juicio de amparo lo que vamos a tratar de demostrarle al juez, esperando lograrlo, pues es la violación de las garantías individuales, también llamadas hoy derechos humanos o derechos humanos y garantías que tenemos como contribuyentes, no olvidando que la propia Corte ha establecido
que el artículo 31, fracción cuarta constitucional, tiene el rango de un derecho humano porque obliga a que el contribuyente tenga que pagar contribuciones. Por lo tanto, también es susceptible de presentar un juicio de amparo en contra de cualquier acto, ¿no? Pero en este caso concreto nos referimos a negativas de devolución. Sí, bueno, el recurso es un medio oficioso vertical. ¿Por qué es vertical? Porque nos coloca debajo de la voluntad todavía del servidor público que emitió el acto administrativo fiscal. En este caso vamos a pensar que sea el SAT Finanzas, ¿sí? Quien nos dice que no nos va a devolver, ¿sí? Entonces tenemos esta particularidad. Otra particularidad es que no se debe garantizar en recurso en general el crédito fiscal. Entonces, el beneficio que podríamos entender es en presentar un recurso, que le decimos de confirmación, no de revocación, por las lamentables prácticas que violan otro principio de el ejercicio de los servidores públicos, que es el apego estricto a la legalidad, ¿sí? Es decir, si vamos analizando las prácticas, podremos encontrar en el artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que los servidores públicos tienen que apegarse a estos principios, y ahí vemos otro principio que se está violando. Entonces, ahí también vamos abriendo ya las posibilidades de regular el ejercicio legal de los funcionarios con herramientas técnicas importantes que tenemos gracias a esta evolución de los derechos humanos. Y bueno, como mencionas, en el juicio contencioso administrativo es un medio que es precisamente ya un juicio como tal, y además tenemos una visión lateral. ¿Por qué lateral u horizontal? Porque nos coloca al mismo nivel del funcionario que emitió esta resolución negativa. Entonces, creo que este beneficio lo tenemos ahí muy claro, ¿sí? Entonces, en este sentido que llevamos la charla, Ulises, em, ¿qué riesgos pueden ocurrir si interpongo un medio de defensa legal en contra del SAT em, por, eh, eh, por una negativa en la devolución? Y creo que esto no es enteramente jurídico de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, también es esta visión que tenemos en el constante imaginario popular de que todo mundo puede ser afectado por el SAT porque, bueno, pues de algún modo, como desconocemos las obligaciones contributivas, pues entonces también vivimos en esta incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es tu visión, por favor, Ulises? Mira, yo creo, desde mi punto de vista, creo que la gente debe de cambiar la mentalidad, de tenerle temor a la autoridad. Eso es por un lado. O sea, yo creo que es indispensable entender que no podemos tener la mentalidad de tener miedo. Yo creo, y no creo, estoy seguro, la gente que tiene temor a interponer un medio de defensa es porque su situación contable y fiscal no está en orden. Esa es la realidad. No digo que tú puedas llevar a cabo una estrategia que al fisco pueda no gustarle, pues sabemos que no le gustan, pero si es legal, ¿cuál es el miedo? Oye, si yo hice no sé, se me ocurre, hice una inversión muy fuerte en activos fijos, por ejemplo, y esa inversión muy fuerte me da un saldo a favor de ISR o de IVA, pues pídelo en devolución, tienes el sustento. Cuando la gente tiene temor, cuando la gente sabe, y eso sí me van a disculpar, todo mundo sabe, y se lo digo recio y quedito, todos sabemos cuando hacemos las cosas mal. ¿Qué es hacer las cosas mal o malas prácticas profesionales? Metes facturas que no corresponden a tu actividad. Acreditas impuestos que no tienes derecho a acreditar. Tienes la maldita costumbre de comprar facturas chuecas. Ya no hablo de que compras facturas falsas, porque ninguna factura es falsa. Todas son legales si están timbradas. Lo que puede no existir es la operación como tal, aunque se han parado en un comprobante, ¿no? La materialidad. Entonces, la materialidad. Entonces, creo que la gente que, con todo respeto, lo digo abiertamente, la gente que tiene ese temor de enfrentarse a la autoridad es porque sabe que trae cola que le pisen. Perdón de la expresión, pero para ser claros.
Entonces, si yo tengo cola que me pisen, mejor, como dicen comúnmente, mejor no le muevo. Mejor, ¿sabes qué? Si voy a tener una devolución de 100 pesos y vienen y me revisan y me cobran 1000, pues mejor pierdo los 100. ¿Por qué? Porque yo sé que mi situación está mal. Yo tengo clientes extranjeros que tienen una mentalidad muy diferente a la de nosotros y cuando tienen saldos a favor, no me la dispensan, ¿eh? Edgar, te pido por favor, haz el trámite. Por más que les explicas lo que puede venir, me contestan, no importa, para eso te estamos pagando a ti, tenemos tu respaldo. Por lo tanto, lo que pregunten y lo que quieran saber, aquí somos un libro abierto y que lo revisen. Pero es la seguridad que tiene el contribuyente de que sus cosas están bien. Que al fisco puedan o no gustarles otra cosa. A manera de ejemplo, si me lo permites, lo acabo de ver el día de ayer. Fui a un restaurante a comer con mi familia, dando con la mudanza de mi casa, le dije a mi esposa y a mis hijos, vamos a comer de pasadita, y le seguimos. Sí, está bien, ya era tarde. Llegó una mesa, conté 15 gentes, pedimos la cuenta casi al mismo tiempo. Yo conocía a 2 de los de la mesa de los 15 y el que pagó, que también lo conozco, pidiendo factura. ¿Para qué pides una factura que vas a meter a tu negocio? La pagaste con tarjeta de crédito. Es domingo, fue con la familia, con los amigos, pediste alcohol. ¿Eso es indispensable? Claro que no. ¿Debo originar un gasto? Desde luego. ¿Hay un IVA? Desde luego. ¿Eso entra al negocio? Pues no. Entonces, si ese cristiano mañana pide una devolución de IVA o de ISR y le quitan ese gasto, pues que no se queje. Él mismo lo propició. Aquí la tarea que tenemos como asesores, como contribuyentes, es ser, yo creo que a lo mejor es algo muy romántico, mi estimado, pero no puedo decirlo diferente. Creo que tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros de lo que hacemos y sobre esa base proceder en consecuencia. Si la gente no entiende, y lo digo a título personal, si hoy la gente no entiende que es más barato y fácil cumplir que no cumplir, no vamos a avanzar ni como contribuyentes ni como país. Mi punto de vista. Gracias. Fíjate que este tema del que hablas de registro y transparencia, quisiera yo decirle así estos dos puntos muy finos, porque debemos registrar las operaciones que hacemos, ¿no? Es decir, este comprobante fiscal que solicita una persona porque va a comer, pues es un registro. Pero y entonces está cumpliendo con el registro. Lo que no cumple es la transparencia. Entonces, yo creería que hay tres principios que deberíamos estar revisando, que sea registro viable o viabilidad de la operación, transparencia y oportunidad de la operación. Entonces, si no cumple estos tres elementos, pues también la honestidad que debe caracterizarnos, pues también debería llevarnos a no deducir elementos no deducibles. Ya por cerrar, o ya para cerrar la cápsula del día de hoy, mi estimado Edgar Ulises, me gustaría em, que nos dieras en 3 o 4 puntos concretos recomendaciones para tener o para optimizar la solicitud de devolución. Mira, la primera, que yo creo que es la con la que partimos pues, de las demás, la primera es tener una contabilidad y que aquí el contador lo entienda. El contador no es la secretaria del SAT, porque en eso nos hemos convertido. El contador debe de entender la importancia del registro, como tú me señalas, de las operaciones. O sea, uno, registrar las operaciones de manera correcta, de acuerdo a la normatividad contable, que les saben todos los contadores, son las normas de información financiera. Segundo, hacer un plan y políticas internas, contables, fiscales, del negocio, del tamaño y tipo de negocio que sea, para optimizar los recursos en gastos que sabemos que son indispensables o necesarios, cuidar que sean indispensables y necesarios con todos sus requisitos que conllevan. Tercero, yo estoy convencido de que al tener una contabilidad correctamente hecha, un buen registro contable de las operaciones, un buen soporte documental de las operaciones, y cuando me refiero a soporte documental, entiéndase que va incluido demostrar la materialidad, tener el CFDI de la operación, si la operación es una operación que amerita contrato, porque sabemos que
hay contratos inclusive verbales que tienen un efecto legal. Al fisco le vale el sorbete, ¿no? Pero sabemos que hay contratos que se pueden hacer en ambas partes de manera verbal. Yo creo que cuidando esos puntos, y si de esos puntos se origina que en el negocio, chico, mediano o enorme, se origina un saldo a favor, tengan la certeza, transparencia y ganas de ir a pedir a la autoridad lo que la autoridad te debe. Si no, no te estés quejando después de que pagas mucho. La gente se queja que paga mucho. Yo no digo que en México los impuestos no son baratos, es una realidad. Pero también estoy convencido que con una correcta asesoría, la gente puede hacer que el dinero trabaje. Yo les puedo poner un ejemplo muy rápido. Una sociedad civil bien llevada no paga un peso de impuesto sobre la renta. Así de simple. Y no hay que ser mago, nada más es aplicar la ley. ¿A poco? Pues claro. Entonces, y el IVA también, en un negocio bien hecho, si ustedes no quieren pagar IVA, optimicen sus flujos de efectivo, gástenlos en el negocio y se van a dar cuenta que lo pueden planear. Pero si no ponen poquito orden, no ponen previsión, mira, yo creo que hoy te lo puedo decir, te lo digo porque lo estoy haciendo desde la mañana. Yo tengo una política personal y se las comparto porque sí funciona. Si me hacen caso y les funciona, me mandan un mensaje y me dicen, sí, jala. Y si no, también me lo dicen. Si el día de hoy nosotros nos ponemos a planear de aquí en adelante, de una manera ordenada, un posible resultado que voy a tener durante el ejercicio, en ese momento yo ya puedo ir previendo de igual forma si voy a tener cantidades por pagar o si en su caso me van a quedar cantidades a favor y de esa manera optimizar el recurso. Yo estoy seguro que una persona física, por ejemplo, usted sabe que el 95% del IVA, bueno, el 100% del IVA o el 100% del ISR en teoría se genera por flujos de efectivo, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo una lana, que la voy a gastar, la voy a invertir, yo ya puedo ir previniendo la generación de un saldo a favor. Entonces, si yo hago esto el día de hoy y tengo esa costumbre y política de irlo haciendo de manera paulatina, mes con mes, al llegar el mes de diciembre y hacer el cierre del ejercicio fiscal del año que corresponda, yo ya tengo un resultado que tuve el tiempo de prever. Hoy tenemos gente que está presentando declaraciones anuales y que está pensando qué hacer. Pues hoy lo único que te queda hacer es persinarte y hacer las cosas bien, porque ya no hay mucho margen para donde te puedas mover. ¿Por qué? Porque ya no es como antes. Anteriormente tenías un formato en papel, lo llenabas, le ponías, le quitabas. ¿Por qué? Porque se podía. Hoy ya no. Entonces yo estoy convencido, y cuando digo convencido es porque les comparto mi experiencia profesional. No hablo de romanticismo ni porque se me ocurrió. Es lo que yo hago en mi trabajo y procuro hacerlo. Yo me he convertido en un profesional contable preventivo en un 90% y sigo teniendo un 10% de corrección. Llegan gente del despacho con problemas, pues tratas de ayudarle a corregir el problema. Pero esto es cuestión de trabajar. Yo como comentario final, si me lo permites, Jesús, yo le podría decir a mis colegas, quítense muchachos, por favor, ya quítense de la cabeza, me refiero a los contadores, no a los abogados, porque su área, aunque sea fiscal, va en otro enfoque. Yo le invitaría al contador público al día de hoy, al contador público de hoy que está atendiendo gente, chiquitos, grandes o medianos o como sea, por favor, muchachos, quítense la maldita etiqueta de hacerse las secretarias ejecutivas de las autoridades fiscales. Hoy el profesional contable está preocupado porque si el SAT dice que el CFDI, que si el SAT dice que el formato, que si el SAT dice, bueno, ¿y qué dice tu cliente? El SAT no te paga, el que te paga es tu cliente. Entonces, enséñate a darle resultados a tu cliente. Si tú a tu cliente le das un buen resultado al SAT, se lo vas a dar por consecuencia. Tenemos el chip volteado en la cabeza. Ay, para que el SAT no me moleste, aún así te va a molestar. Si hay una causa, te va a molestar por muy bonito que les hayas hablado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que todo esto es darle una buena atención al contribuyente, acompañar de la mano al contribuyente. Lo voy a decir también con todo respeto, hacerle entender al contribuyente que un especialista no se anuncia en TikTok, o en YouTube, o en Facebook, porque es lo que la gente de común y corriente de a pie es lo que ve y cree que así es. Tengo amigos, sin agraviar, obviamente, nos han mandado capturas de pantalla de sus celulares, donde hay gente que le hizo caso a algún simpático en el TikTok o en el YouTube, y la pregunta que te mandan, casos reales, no son, parecen de
hasta se publican en forma de meme, ¿no? Oye, amigo, contador, ya se queda en mi cuate. Fíjate que hice mi declaración siguiendo los consejos de uno que salió ahí en un video de 1 minuto, donde dice cantidad a cargo hay que, ¿eso es lo que me deben o es lo que yo tengo que pagar? Casos reales, donde la gente antes de preguntar a un especialista, se le hizo muy fácil presentar las declaraciones y esperaban un saldo a favor y ahora resulta que sí, es un saldo a favor del salva, le debes una lana y le tienes que pagar. Por lo tanto, nos tenemos que hacer conscientes, profesionales y nos debemos la lealtad, la ética, se la debemos al cliente, no a la autoridad fiscal, no al SAT, no al INS, no al Infonavit. Es a quien nos debemos, es a que patrocina nuestros honorarios. Mi punto de vista, ¿eh? No, coincido contigo, nada más un comentario, amigo. Entiendo cuando te refieres a alguien que da una opinión en los diversos medios de comunicación como YouTube, TikTok, Facebook, este, pero yo creo que podríamos reconfigurarlo porque este programa sale por YouTube, así que técnicamente caemos en el concepto de estar dando una opinión fiscal por YouTube, ¿sí? Entonces yo creo que podríamos reconfigurarlo entendiendo la profundidad de lo que estamos haciendo, el respeto a la norma con lo que estamos haciendo el programa. Y claro que entiendo tu punto de vista. Me di cuenta, yo también conocí ese tema que dices de esta TikToker, porque TikTok parece que es algo más gracioso, ¿no? Es decir, algo inmediato, de 1 minuto, que no tiene un análisis de profundidad. Aquí pretendemos hacer un análisis de profundidad y dar una conclusión concreta y concisa. ¿Por qué es concreta? Porque hablamos de puntos objetivos que podríamos hablar de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, de lo que estamos hablando, y luego este concepto que es conciso porque si bien es cierto, hablamos de muchísimos temas el día de hoy, cada uno de los puntos los abordamos de forma fundada y motivada, pero de forma no tan extensa como nos podría dar cada uno de los temas. Sí, Entonces, aquí nada más coincido muchísimo con... una precisión de lo que dices, digo, para que no se malinterprete el comentario, una aclaración. Me refiero nada más y exclusivamente no al medio, sino a la persona que da de manera curiosa, simpática, más que fundamentada, que es luego por el punto donde quiero aclarar, dando el panorama de que es el cumplir con una obligación fiscal es muy simple. Yo les puedo decir que para mí es muy simple porque tengo 25 años haciéndolo. Pues para mí es muy simple, pues sí, pues eso me dedico. Pónganme a hacer una casa, pues no sé ni pegar un tabique, ¿va? Entonces, creo que el punto concreto al que me quiero referir con toda precisión es ese que la gente, desafortunadamente, y lo digo recio y quedito, a veces porque pretenderse ahorrar un honorario de un profesional, buscan la forma de ahorrarse ese honorario o esa asesoría, tratan de cumplir una obligación, pero hay veces que hay conceptos técnicos que no entendemos y no es nada más como se malinterpreta ahí de, ya está hecho, nomás dale siguiente, siguiente, siguiente y enviar y ya está, pues las cosas no son así. Entonces es el punto, no me refiero al medio, sino a la persona. No, sí, sí te entiendo, y recordé curso que había para competir en natación olímpica, por correo, ¿no? Es, por ahí estaríamos pensando, ¿no? Sí te entiendo perfectamente. Oye, Ulises, pues muchísimas gracias. Ha sido muy nutritiva la plática contigo. Me queda claro por qué fuiste nominado al Fiscalista del Año. Muchas gracias. Tu nivel de profesionalismo es siempre, siempre galopante, estás constantemente estudiando. Debo reconocerte que también eres la persona que desde las 7 de la mañana ya estás publicando cuestiones tributarias, así que sé de tu actividad y sé de tu profesionalismo en tu despacho, cómo has ido creciendo muchísimo, ¿sí? Te agradezco muchísimo, por cierto, que nos hayas acompañado. Le agradezco mucho a las personas también que nos sintonizan cada 15 días. Nuestra cápsula, nuestro programa sale 15 días. Gracias a Tax Editores
gracias a la revista Práctica Fiscal de Tax Editores. Les recuerdo, soy Jesús Reynoso, soy analista legal en temas tributarios y fiscales y bueno, pues soy abogado postulante. Les agradezco mucho el favor de su atención. Si les gusta nuestra cápsula, por favor regálenme su dedito arriba y si no les gusta, su dedito abajo, porque a final de cuentas nos ayudan a saber que estamos haciendo bien o mejor las cosas. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.